Sherman DigiMig 200 Puls es el dispositivo más innovador del mercado polaco para la soldadura manual de acero y metales no ferrosos, utilizando los métodos MIG, MAG, MMA y TIG Lift. El método principal de este dispositivo es la posibilidad de soldar mediante el método MIG-MAG en modo pulsado y doble pulsado. Esto permite lograr la mejor calidad de soldadura y una alta estética con una eficiencia muy alta. El control digital permite una personalización total de los parámetros de soldadura y la selección del modo de funcionamiento manual o sinérgico en el proceso MIG-MAG. El dispositivo está diseñado para manipular bobinas de alambre de tamaños D, 200 y D100, es decir, H, 5 y 1 kV. Gracias a la posibilidad de cambiar la polaridad, también es posible soldar con hilos autoprotectores que no requieren el uso de gases protectores. El equipo incluye un cable de conexión a tierra, un portaelectrodos para soldadura MMA, una manguera que conecta el cilindro de gas al dispositivo, carretes para alambres de acero y aluminio y una antorcha MIG única con una perilla en el mango que permite configurar el voltaje. Y la corriente de soldadura se puede configurar cuando se trabaja en modo sinergia. Para poder utilizar este tipo de control, el enchufe de control debe estar conectado a la toma del panel frontal. Entonces el dispositivo reconoce automáticamente el circuito de control en el mango. Al conectar el enchufe de control, se restablece la capacidad de configurar los parámetros desde el panel de control. También existe la posibilidad de conectar una pistola portacarretes con alimentación de alambre y un tamaño de cámara D100. Tenga en cuenta que una vez conectado, la posición del interruptor en la cámara de alimentación debe cambiarse y configurarse en la manija tipo pistola de bobina. Bienvenidos a nuestra tienda en línea. Aquí puede comprar equipos de Sherman y de muchos otros fabricantes conocidos. Cuando el dispositivo está encendido, todos los LED se encienden y se inicia la visualización. La pantalla es muy fácil de leer y muestra los parámetros de soldadura actuales. A la izquierda hay un botón para guardar y cargar parámetros de soldadura en la memoria del dispositivo. En el lado derecho hay un botón para expulsar rápidamente el cable de la cámara de alimentación y un botón para liberar el gas de prueba. Este botón tiene otra función que comentaremos más adelante. Debajo hay un botón para seleccionar el diámetro del cable. Con el siguiente botón seleccionamos el método de soldadura. Tenemos la opción de soldadura MIG en ajustes sinérgicos, soldadura MIG en simple o doble pulsación, soldadura MIG configurando el valor independiente de velocidad de alimentación de alambre y voltaje de soldadura, soldadura TIG Lift con y sin pulsación, y soldadura con electrodo recubierto de MMA, estándar o por pulsos. A la hora de elegir la soldadura MIG, también indicamos el tipo de material a soldar. Podemos elegir entre acero negro en gas de protección, soldadura de aluminio con hilo de magnesio o silicio y acero inoxidable. Con el método MIG, también podemos determinar el modo de funcionamiento del dispositivo, trabajar en modo de 2 tiempos o de 4 tiempos. En el modo especial S2T o S4T, se configuran adicionalmente el tiempo y el valor de la corriente ascendente en la fase inicial de soldadura, así como el tiempo y el valor de la corriente descendente. También tenemos el modo de soldadura por puntos, donde solo configuramos el tiempo de soldadura, el modo de punto y el tiempo de soldadura, y el tiempo de pausa en el modo C-Spot. Los parámetros de soldadura adicionales se seleccionan y configuran mediante 2 botones giratorios disponibles en el panel de control. Con el botón derecho del ratón cambiamos los parámetros básicos. Al presionar el botón, el LED mostrará el parámetro actual que se puede ajustar. Su valor se cambia girando el mando hacia la izquierda o hacia la derecha.
Con el botón izquierdo desarrollamos opciones adicionales para un parámetro específico, disponibles según el método y modo de soldadura seleccionado. Los parámetros básicos disponibles en cada método MIG son el ajuste del suministro de gas antes de soldar, la función pregas, el ajuste de la inductancia en valores positivos y negativos, la determinación del espesor del material, la función STFD, es decir, H, el libre acceso del hilo al material soldado antes de soldar, la función burn, DH, el tiempo de combustión del alambre y el escape de gas después del proceso de soldadura, la función post-gas. Al soldar con el método MIG Syn Pulse o doble pulse, el dispositivo funciona en modo sinérgico, es decir, H, selecciona los parámetros de soldadura automáticamente. Primero determinamos el tipo de material a soldar y el gas de protección. Luego seleccionamos el diámetro del alambre y el espesor del material a soldar. En base a esto, el dispositivo selecciona los parámetros de soldadura. Ajustando el mando derecho, establecemos el par óptimo a metro para nuestro proceso. Con el mando izquierdo podrás ajustar la tensión en cualquier momento. Con el botón Gas Test, podemos comprobar el porcentaje de cambio de tensión en relación a los parámetros de salida. Otros parámetros ajustables están disponibles tras activar los modos especiales S2T, S4T, Spot y C-Spot, en los que podemos ajustar, entre otros, el valor de la corriente ascendente, la duración de esta corriente, la tensión en la fase superior, la corriente final, la duración de la corriente final y su voltaje. En el modo de soldadura por puntos Spot, definimos la duración del tiempo de soldadura. Y en el modo C-Spot, definimos el tiempo de soldadura y el tiempo de pausa entre procesos de soldadura. En el proceso de doble pulse MIG, también determinamos el porcentaje de corriente en la fase superior, la tensión superior e inferior de la corriente positiva, la frecuencia de pulso en hercios y la relación de las distintas fases entre sí. Al soldar con el método SPL-MIG, configuramos valores manuales e independientes de los parámetros de soldadura, en este caso la velocidad de alimentación del hilo en metros por minuto y el valor de la tensión del arco de soldadura. El soldador tiene la opción de soldadura TIG Lift, con corriente continua en pulsos y sin pulsos. Trabajo en el Plus, determinamos el valor de la corriente superior, la frecuencia del pulso y la duración de la corriente superior en relación con la corriente base. Soldando sin impulso, solo regulamos el valor de la corriente de soldadura. Al optar por soldar con electrodo recubierto de MMA, tenemos la oportunidad de soldar por impulso y sin impulso. Al soldar con pulso, establecemos el valor del plan maestro, la frecuencia del pulso de la corriente superior y la relación entre la duración de la corriente superior y la inferior. En el proceso de soldadura manual estándar sin impulsos, solo regulamos la corriente de soldadura. En ambos métodos MMA podremos personalizar el valor de la función base, su duración y la función ARC Force. También podemos habilitar o deshabilitar la función URD. Bienvenidos a nuestra tienda en línea. Aquí puede comprar equipos de Sherman y de muchos otros fabricantes conocidos. La lista de todas las funciones disponibles y parámetros de soldadura se puede encontrar en el manual y en la tapa de la cámara de alimentación. Se explican las abreviaturas de los parámetros que se muestran en la pantalla de la soldadora. Una opción adicional del dispositivo es la capacidad de guardar parámetros en la memoria del dispositivo. Para guardar, presione el botón Guardar y seleccione el canal de memoria en el que desea guardarlo. Confirmamos la selección pulsando el botón. Para cargar los parámetros guardados, presione el botón Load.
Seleccione el canal y confirme presionando el mando. Hay 35 canales de memoria disponibles. En esta parte del material presentamos el uso práctico de la máquina de soldar durante su funcionamiento. Como ya se mencionó, el soldador tiene la oportunidad de realizar soldadura MMA y MMA Pulse. La soldadura MMA es ideal para soldar acero inoxidable y acero al carbono. El cambio cíclico de la corriente de soldadura hace que el proceso no sea tan dinámico como en el proceso MMA estándar. No se produce sobrecalentamiento de los elementos soldados y también es ideal para soldar elementos delgados. Al elegir el método TIG, es necesario utilizar un soplete con una válvula de gas incorporada en el mango, conectar una manguera de gas directamente al cilindro de gas y regular la cantidad de gas con una válvula. El arco se enciende cuando el electrodo de tungsteno toca el metal de soldadura. En la soldadura DC podemos utilizar acero y metales no ferrosos. El proceso TIG se puede utilizar con la opción Pulse. Esto nos permite ocultar elementos finos sin perder el material soldado. La máquina de soldar está diseñada principalmente para soldadura MIG-MAG de pulso simple y doble. De esta manera se puede transportar metal líquido de forma cíclica sin cortocircuitos ni salpicaduras. De esta forma conseguimos un compuesto más duradero y salino. Soldando con un solo pulso, podemos conseguir más fácilmente la forma y dimensión geométrica correcta de la soldadura, y además evitamos la necesidad de eliminar salpicaduras de soldadura. La soldadura por impulso único es ideal para soldar aluminio y aceros inoxidables. Al soldar con el método MIG-MAG en doble pulsación, se produce un aumento temporal de la fuerza, tras lo cual los parámetros de soldadura vuelven al estado inicial. Esto mejora la apariencia y el perfil de la soldadura. El uso de doble pulsación es un método eficaz para conseguir una soldadura con un escalado regular, ópticamente similar a la soldadura TIG. Las soldaduras verticales se pueden soldar con doble pulso. El aumento cíclico de los parámetros de soldadura facilita la soldadura sin necesidad de movimientos adicionales, con la antorcha son ordenados.